pero ya los voy a ir admitiendo a medida que se unen. Mi nombre es Germán, vamos a tener la segunda clase de práctico de cálculo 2. Vamos a dar la segunda notación de números complejos, que es la notación polar. Y el formato de la clase, como la clase pasada, va a ser grabando la cuadernola. Cuando esté instalado voy a preguntar si es legible la letra y les pido por favor que me respondan. ¿Respondemos por chat o por audio nomás? Creo que se le muteó, profe. Ahí está pronto. Eh, Voy a repasar un poco conceptos previos. Teníamos el gráfico, la parte real, la parte imaginaria. Teníamos nuestro z es igual a más b por i. A es la parte real, b es la parte imaginaria y graficando obtenemos nuestro z. ¿Qué otras cosas sabemos? Teníamos que z tenía su módulo, módulo de z, y también su ángulo. Voy a anotar propiedades, que los que vieron el teórico las tienen, capaz que hay gente que no vio el teórico y tienen que tenerlas. Tenemos que el módulo de z, esto es por geometría, todo lo que voy a anotar ahora, es igual a al cuadrado más b al cuadrado, sale de Pitágoras. Tengo θ, arc tan de b sobre a, y las dos cosas nuevas son a es igual a el módulo de z por coseno del ángulo. A es igual al módulo de z por coseno del ángulo, esto de toda la vida. B es igual a el módulo de z por seno del ángulo. Hasta acá venimos repasando. Ahí se me cae. Admitir. Ahí quedó bien la cámara. Perfecto. Dale, muchas gracias. Bueno, vamos a, mm, vamos a ver un tipo de números complejos que son estos. Z es igual a coseno del ángulo, es nuestra parte real, y por seno del ángulo es nuestra parte imaginaria. Vamos a ver en el gráfico los complejos de esta forma, donde los representamos. Todos los puntos de módulo 1 tenemos acá representados por esta circunferencia de radio 1. ¿Por qué? Porque siendo z coseno del ángulo más y seno del ángulo, en la ecuación de módulo nos queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado, esto es igual a 1. El módulo de estos números complejos es igual a 1. Y el ángulo es igual a θ. En este caso, coseno de θ más y seno de θ. Repito, estos números de esta forma son todos los que tienen módulo 1 y ángulo θ. Θ no lo definí, por eso es que planteé la circunferencia completa. Ahora quiero que presten atención a esto. Tengo otro z distinto de módulo de z. Este es nuestro z. Si yo divido a z por su módulo, obtengo este punto de acá. Esta distancia dividido por sí misma me da 1. Entonces el módulo me da 1. ¿Qué obtengo con esto? Sé que z dividido su módulo entra en la circunferencia de radio 1. Entonces, ¿ves? Z dividido su módulo
es igual a coseno de ángulo más i seno de ángulo. Repito, tengo cualquier número complejo z de módulo, el módulo de z. Si lo divido por su módulo, queda en la circunferencia de módulo 1. Entonces lo represento así. Z dividido su módulo es igual a coseno de su ángulo más i seno de su ángulo. De esto se despeja que z lo puedo representar como su módulo por coseno del ángulo más i seno del ángulo. Cualquier número complejo que yo tenga lo puedo representar como su módulo por su ángulo. ¿Sí? Este coseno de tita más i seno de tita es el número complejo de ángulo tita y módulo 1. Si lo multiplico por el módulo de z, obtengo z. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? De momento Bueno, no. continúo. Clarísimo. ¿Cómo? ¿Me pueden repetir? ¿No se escuchó? Y de momento no hay duda. Ahí va, perfecto. Voy a poner otra definición ahora. Definimos. Esto se define en el teórico, pero repito, voy a definirla por si alguien no está teórico, porque se precisa para trabajar en lo que voy a trabajar hoy. Definimos la exponencial compleja. Así como tenemos exponencial para los números reales, que ya trabajamos, vamos a tener una para los números complejos, que se define así. Voy a correr esto un poco para arriba, así se ve. Dado z igual a más bi, notación binómica, acuérdense, la que ya trabajamos el martes pasado. Defino e a la z como e a la a, e elevado a su parte real, por coseno de b más i seno de b. Así es como definimos la exponencial compleja. E a la z es igual e a la parte real multiplicado por coseno de b más i a la seno de b. Esto que aparece acá, ya lo tenemos acá, ya lo introduje antes. Es de módulo 1. Módulo 1. Son los números que pertenecían a esta circunferencia. Y esto que vemos acá es un número real. Es e elevado a, que a es la parte real de z. O sea, es e elevado a un número real, la función e con la que trabajamos toda la vida. Esto es un número real. ¿Qué deduzco de esto? Que e a la a es un número imaginario, digo complejo, de ángulo 0. ¿Por qué? Porque es solamente parte real lo que posee. Entonces, e a la a define el módulo y este número de acá, que es de módulo 1, nos define el ángulo de nuestro número. Repito, vamos por partes. Definimos la exponencial compleja como e a la z es igual e elevado a la parte real por coseno de b más i seno de b. Sé que e a la elevado a la a es un número solamente de parte real, entonces es de ángulo 0. Y coseno de b más i seno de b es un número de módulo 1 y ángulo b. Como acá hablé antes de coseno de tita más i seno de tita, es módulo 1, ángulo tita. Observamos que e a la a aporta el módulo y coseno de b más i seno de b aporta el ángulo. De esto nace la notación polar, que es la que vamos a trabajar hoy. Notación polar. ¿Cómo es la notación polar? Es así. Z es igual a ρ, que representa su módulo, e a la tita por i. Este e a la tita por i es e tita por i es igual a coseno de tita más i seno de tita. Repito, defino la notación polar. La notación polar, z es igual a su módulo
E, su ángulo, I. Esta forma de representarlo, E elevado al ángulo por I, es la forma de decir que el ángulo de Z es θ. ¿Me explico? O sea, lo que sé de este número complejo Z es que tiene módulo ρ y ángulo θ. El E y el I es la forma de representarlo. Conozco que E elevado a la θ por I es igual a coseno de θ más I seno de θ, que como dijimos antes, es de módulo 1 y ángulo θ. Entonces, aporta el ángulo. ¿Alguien quiere que lo explique de vuelta? ¿Puedo explicarlo distinto? No Sí, por estaría favor, mal. profe. Gracias. Bueno, repasamos lo que dije, ¿no? Los números complejos z es igual coseno del ángulo más y seno del ángulo eran números de módulo 1 y ángulo θ. ¿Qué otra cosa dije? Definí la exponencial compleja, que dado un z es igual a más bi, defino la exponencial compleja, o sea, e elevado a la z, como e a la a, o sea, su parte real, por coseno de b más y seno de b. En esta parte aparece lo que nombré antes, aparece esto de acá, que es de módulo 1 ángulo θ. ¿Qué me dice esto? Que esta parte de acá aporta el ángulo y esto de acá aporta el módulo. Defino entonces la notación polar de z como su módulo por e elevado a su ángulo por i. Este e elevado a Esta su parte de ángulo abajo por no i, se ve. este e elevado a su ángulo por i es igual a coseno del ángulo más i seno del ángulo. Es una Profe, notación. Sí. tengo una duda, perdón por interrumpir. En la No, por exponencial favor. compleja, quiero asegurarme de entender las componentes, porque dijiste que e a la a es el módulo y coseno de b más i seno de b es el ángulo. Ahí, esos son tipo las componentes de lo que sería e a la z. O sea, e a la z es un número complejo de módulo e a la a y ángulo coseno de b más i seno de b. Claro, o sea, la exponencial es una función. La función toma z y te devuelve esto. Te devuelve e a la a y coseno de b más i seno de b. Definimos Claro, la exponencial compleja y lo que quiero decir es esto, que e a la z es otro número, ¿no? mira, así te va a quedar más claro. E a la z es igual e a la a más bi, que es igual e a la a por e a la bi, que es igual e a la a por coseno de b más i seno de b. Es la forma en la que definimos esta función. Toma z, hace e a la z y nos devuelve e a la a por coseno de b más i seno de b. Es una función, la definimos así. ¿Qué nace de esto? La notación polar. Sí, lo que no me quedaba claro es e a la a aporta el módulo de qué, de z o del número e a la z. No, este número es e a la z. Sí, El módulo, el módulo de z lo tenemos con esta fórmula de acá, que dijimos antes. Módulo claro. de z es raíz cuadrada de a más b al cuadrado. Sí, El módulo de e a la z es e a la a. ahí va. Y el ángulo es b. Perfecto. Sabemos esto porque este número es de módulo De módulo 1. 1, claro, y este número es de ángulo 0, porque es solamente real. Está. Era eso lo que quería saber, gracias, profe. Sí, no Una me había consulta. explicado bien. Sí. Al final cuando tipo, sustituís E a la B por I y ponés lo otro, digamos, ¿cuál es el fundamento atrás de esa sustitución? Tipo, ¿por qué queda así? Y se definió así la exponencial compleja porque se quería trasladar la exponencial real a complejos. O sea que se cumpla lo mismo que se cumple en real, pero en complejos. Y la forma en la que se definió fue esa.
Ah, está, La porque se explicación multiplica. atrás de eso está en el teórico. Yo estoy introduciendo esto, pero la idea es que ustedes vean el teórico que se explica más detalladamente. Yo acá la introduzco porque vamos a utilizarla. Lo que tienen que saber es que e a la z es e a la a por coseno de b más i seno de b, y que notación polar es z es igual a su módulo esto. Estas dos cosas tienen que haber sacado de lo que dije antes. Ahora igual vamos a trabajar con práctico y se va a quedar más claro algunas cosas al hacer ejercicio. Defino, antes de comenzar, la multiplicación entre dos números en notación polar. Tenemos z1 por z2. Esto es igual a ρ1 por ρ2. ¿Cómo se multiplican dos números complejos en esta notación? Se multiplican sus módulos, el módulo del 1 por el módulo del 2, y sus ángulos se suman. Así queda definida la multiplicación entre números complejos en su notación polar. Es una definición. Ahora vamos a trabajar con esto. Comenzando con práctico, para hoy vamos a empezar con el ejercicio 3 del práctico 1, que para el que no lo tenga nos pide expresar en notación expresar los números que nos van a dar a continuación en notación binómica. Recordemos que la notación binómica es de esta forma: parte real separada de la parte imaginaria y la parte imaginaria por i. Z es igual a A más BI. Lo trabajamos mucho el martes y también lo digamos mucho en el teórico. El primer número que nos piden expresar de esta forma es e elevado a la pi sobre 2 por i. Esto es igual que 1 por e a la pi sobre 2 por i. ¿Por qué digo esto? Porque la notación polar es módulo por e elevado al ángulo por i. Este número complejo que tenemos acá es de módulo 1 y ángulo pi sobre 2. En el gráfico lo podemos ver como ángulo pi sobre 2, o sea, ángulo pi sobre 2 y módulo 1. Esta distancia es 1. Para pasarlo a esta anotación, utilizo lo que ya nombré antes. A ver dónde está. Utilizo estas fórmulas de acá. Estas 4 expresiones tienen que tenerlas anotadas, tienen que aprendérselas de memoria, y más que aprendérselas de memoria, comprenderlas, porque nacen de propiedades del gráfico. ¿Sí? Voy a dar unos segundos para que se anoten esto, el que no lo tenga, porque de acá van a ser lo que hagamos a continuación. Prosigo. Tengo este número y quiero pasarlo a esta expresión. Z es igual a A más BI. El módulo de este número es 1 y el ángulo es pi sobre 2. Por lo que dije antes, la notación polar es el módulo, acá en este caso 1, e elevado al ángulo por i. Se escribe de esta forma: el ángulo es pi sobre 2, el módulo es 1. De estas ecuaciones de acá, sé que a es igual al módulo por coseno del ángulo y b es igual al módulo por seno del ángulo. De esto tengo que a es igual a 0 y b es igual a 1, lo que me da en el número complejo 0 más i. ¿Alguien no comprende de dónde saqué que esto es igual a 0 más i? Lo explico de vuelta. Bueno, vamos al b, así queda un poco más claro también. Vamos al b. El b nos pide en este caso el número complejo 3e pi i. Este número complejo es de módulo 3 y ángulo pi. Lo mismo, usando las ecuaciones de antes, módulo 3, ángulo pi,
saco que A es igual a menos 3 y B es igual a 0. Saco entonces que Z es igual a menos 3 más 0i. Lo único que hice fue identificar en la notación polar que está el módulo, está el ángulo, y utilizando, repito, estas expresiones, estas dos en específico, saco el A y el B, porque tengo mi módulo y tengo el ángulo. Hice lo mismo en estos dos, pero el módulo es distinto y el ángulo también. Por lo tanto me quedó distinto el resultado. Vamos al C, que es un poco más complejo. Complejo. A ver, primero lo anoto y después lo hago. Pi sobre 2 por I dividido 1 más E a la pi sobre 2 por I. A ver, vamos por partes. Nos pide que este número, esta expresión de acá, que expresa un número, la pasemos a binómica. Queremos que esté A más BI. Lo primero que yo identifiqué fue estos dos números son iguales y son iguales a el del ejercicio A, que sabemos que esto es igual a I, porque es el número complejo Z más 0i. Lo que hice fue sustituir. A ver, por el ejercicio A sustituyo y me queda 1 menos I, 1 más I. Hasta acá lo único que hice fue sustituir este número en su forma polar a su forma binómica, que es I. En el ejercicio A lo demostramos eso. Teniendo esto, es muy parecido a un ejercicio que demostramos el martes. Usamos el truco que multiplicamos y dividimos por el mismo número para ver qué nos queda. Y el truco en específico es multiplicarlo y dividirlo por el conjugado del de abajo, que sería 1 menos I. Entonces multiplico por 1 menos I y divido por 1 menos I. De esto multiplico los de arriba, multiplico los de abajo, llego a que menos 2i es igual a, dividido 2, es igual a 0 menos i. ¿Alguien tiene alguna duda? Capaz que puedo hacer este paso por paso, este procedimiento. ¿Cómo pasé de esto a esto? Si alguien quiere que lo explique. Perdón, profe, yo me ¿Querés que quedo lo una explique? duda sobre cómo pasaste del 1 menos la exponencial al 1 menos i. Estaba copiando el ejercicio B y no lo escuché bien. Dale. 1 menos este número que aparece acá. Este número que aparece acá es el mismo que aparecía en A, que lo pasamos de su forma polar a su forma binómica. Y su forma binómica era I. Era 0 más I, que esto es igual a I. No hace falta poner el 0. Clarísimo. Acá puse los I, después usé el truco de multiplicar y dividir por el conjugado. Se facilita la cuenta y me queda esto. Entonces paso a que es menos I, el número. Clarísimo. Muchas gracias. Dale, por favor. Recuerden que definimos la multiplicación entre números complejos en su forma polar como se multiplican sus módulos y sus ángulos se suman. Aclarado esto, vamos al ejercicio D. Una el ejercicio pregunta, D, profesor. sí, En la multiplicación esa por el conjugado, ¿no podrías haber multiplicado solo por i y arriba y abajo? sí, hay mil formas de hacerlo. Yo hice esta porque sé que siempre funciona. O sea, podés capaz que multiplicarlo por i más 4k, no sé, y capaz que te queda bien. Cada uno lo hace como sea. ¿Sí? Dale. El ejercicio D nos propone i más 1 elevado a la 100. Si no hubiéramos introducido la notación polar, tuvimos que habernos visto obligados a multiplicar esto 100 veces. O sea, no llegamos a nada. Nos aburrimos antes de hacerlo. Lo que yo propongo es este número, pasarlo a polar, pasarlo a esta expresión, utilizando estas igualdades, que ya lo vengo nombrando
muchas veces, tienen que ya tenerlo claro esto. Paso de A y B a el módulo y al ángulo de mi número. Esto es igual a módulo es igual a raíz de 2 y el ángulo es pi sobre 4. Profe, creo que no se ve lo que está escribiendo. Perdón. Muchas gracias por avisar. El número de adentro del paréntesis lo pasé a su notación polar, que esto es módulo raíz de 2 y ángulo pi sobre 4. Entonces me queda raíz de 2 e a la pi sobre 4 y elevado a la 100. O sea que multiplico este número por sí mismo 100 veces. Esto, al hablar, como definí antes, la multiplicación entre dos números, se multiplican sus módulos y los ángulos se suman. Entonces, esto es igual a raíz de 2 multiplicado por sí mismo 100 veces, elevado a la 100, por e pi sobre 4, más pi sobre 4 más pi sobre 4 100 veces, o sea, por 100, y este es el número que quiero. ¿Cómo pasar esto a forma binómica? O sea, tengo el módulo, entonces A y B preciso el módulo y el ángulo. ¿Cómo consigo el ángulo? Obviamente no voy a multiplicar pi sobre 4 por 100. Voy a intentar imaginármelo en el gráfico. En el gráfico, pi sobre 4 es este ángulo. Pi sobre 4. Acuérdense que esto es pi y una vuelta entera es 2pi. Al multiplicar el número por sí mismo, sumo el ángulo pi sobre 4 más pi sobre 4. Entonces, si lo multiplico dos veces, quedo acá. Una elevado a la 3 quedaría acá. A la 4 quedaría acá. O sea, e a la pi sobre 4 elevado a la 4 es igual e a la pi. ¿Por qué? Porque multiplico, o sea, sumo el ángulo pi sobre 4 veces. Quedaría en pi. ¿Por qué digo esto? Porque si lo sumo 8 veces, vuelvo al origen. O sea, cada 8 veces doy una vuelta. Si lo hago 80 veces, quedo acá. 88 veces, 96 veces, sigo acá. Después, 97, 98, 99, 100. Quedaría en este ángulo el número este. Entonces mi número es raíz de 2 elevado a la 100 por e a la pi i. Y después lo paso a polares, a binómica, con esta fórmula de acá. Ya tengo su módulo, tengo su ángulo, hallo el A y el B y lo planteo. ¿Quieren que explique de vuelta? Puedo explicarlo mejor. Si alguien no entendió. Bueno, Quiero saber mejor. ¿Cómo? yo quiero saber de dónde salió el raíz de 2 el módulo, cómo hallaste el ángulo. ¿No? Exactamente. El raíz de 2 sale de que A es 1 y B es 1. Entonces, en esta fórmula, el módulo es raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. A es 1, B es 1, el módulo es raíz de 2. El ángulo es arcotangente de B sobre A. Esto es arcotangente de 1, el ángulo es pi sobre 2. Bien, gracias. Luego, lo que hice fue... ¿sí? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio va a ser el 5b. Una consulta, ¿te animás a volver un segundito al último ejercicio que hicimos así termino de copiar una cosa? Avísame. Listo, muchas gracias. Para, se rotó la imagen ahí. Ahí va. Gracias. Sí. Estaba leyendo... A ver... Max. Perdón que interrumpa una consulta. En el ejercicio anterior, raíz de 2 a la 100, ¿no se podría simplificar
2 a la 50 capaz. Sí, obvio. Ta. Pero al pasarlo a la forma binómica, eh, sería el mismo número. Así que no. Acordate que tenés que pasarlo a forma binómica. No sirve plantearlo como raíz de 2 a la 100 por e a la pi sobre 4 por 100 y... ¿Me explico? O sea, cada uno lo representa como quiera, es el mismo número. Está bien. Gracias. Vamos a ir con el 5b. 5b. Del práctico 1. El práctico está en el EVA para el que no tiene. ¿Por qué elegí este ejercicio? Porque habla de hay que hallar las raíces quintas de 1. Esta expresión, las raíces quintas, es nueva para nosotros. ¿A qué se refiere esto? Hay que hallar los números complejos z, a lo que dice quintas, que elevado a la 5 sean 1. Repito, la expresión las raíces quintas de 1 son los números complejos que elevado a la 5 valen 1. Esto nace del polinomio z igual z a la 5 menos 1. Hallar las raíces es igualar esto a 0, el 1 pasa para el otro lado y ta. Es otra forma de escribirlo, no importa. Las raíces quintas de 1. Los números complejos que elevado a la 5 valgan 1. Vamos a plantear... una cosa que no dije fue que la notación polar la usamos mucho para multiplicar números complejos. Y la binómica para la suma. Obviamente, notación polar buena para producto y división, y notación binómica buena para la suma. ¿Por qué digo esto? Porque aparece z a la 5. Esto es z multiplicado por sí mismo 5 veces. Al hablar de multiplicación, ya anoto z en su forma polar, que es módulo por e a la tita i. Módulo ρ, ángulo tita. Repito, la notación polar es muy buena para el producto entre números complejos. A lo que en este ejercicio me pide hallar las raíces quintas de 1, que es números complejos que elevado a la 5 valen 1, ya empiezo planteando z como ρ e a la tita i, forma polar. Esto tiene que ser igual a 1. Este 1, cuidado que no es un 1 real. Este 1 pertenece a los complejos. Estamos igualando un número complejo a otro número complejo. Este número complejo 1 es 1 más 0i. Obviamente el 0i no lo anotamos, pero tenemos que tener claro que estamos hablando de números complejos. ¿Por qué digo esto? Porque en esta expresión z es igual a 1, estoy igualando este número en notación polar y este número en notación binómica. Tengo que igualar los dos en notación polar para poder hacer la cuenta. No puedo plantear un número en notación binómica y otro en notación polar. Entonces lo que hago es pasar 1 a su notación polar. 1, como dije, es igual a 1 más 0i. Esto, repito, notación binómica, tenemos a y b. Vengo acá, el módulo de z es igual a cuadrado más b cuadrado. El ángulo es la cotangente de b sobre a. Me queda que 1 es igual a e a la 0i. Número complejo de ángulo 0 y módulo 1. En el gráfico, este es 1. Una pregunta, ¿no sería Sí. z a la 5? Sí, perdón. Z a la 5. Lo que hice z a la 5 fue elevar su módulo a la 5 y multiplicar su ángulo por 5. Porque como comenté antes, los módulos se multiplican y los ángulos se suman. Gracias por intervenir. Vengo acá. Vamos a plantear de vuelta
lo que quiero hallar. Quiero hallar los z que elevado a la 5 valgan 1. Esto, por lo que dijimos acá, es igual a que ρ a la 5 por e a la 5 tita i sea igual a e a la 0 i. Este número es el número complejo 1 anotado en su forma polar. Para que dos números sean iguales, anotados en su forma polar, los módulos tienen que ser iguales y los ángulos tienen que ser iguales. Entonces, vengo acá y planteo un sistema de ecuaciones en el que tita a la 5 sea igual a 1, el módulo tita a la 5 igual al módulo 1, y 5 por tita es igual a 0. ¿Qué pasa? No es tan fácil este ejercicio, no es poner 5 tita igual 0 y que tita vale 0 y listo. Porque si vengo al gráfico, el ángulo 0 y el ángulo 2pi es el mismo número, es el mismo punto. Dos números complejos anotados en su forma polar son iguales si su módulo es igual, esto es condición excluyente, y si su ángulo difiere en una cantidad de 2pi. ¿Me explico? Porque si tengo el ángulo 0 y el ángulo 2pi, estoy parado en el mismo lugar. Si tengo el ángulo 4pi, son 2 vueltas enteras al gráfico. Me paro también en el mismo lugar. Si tengo el ángulo menos 2pi, es una vuelta en el sentido opuesto y me paro en el mismo lugar. Entonces, 2pi por un entero k, para k perteneciente a un entero, es una vuelta al gráfico. Entonces vengo acá y pido que 5 por tita sea igual a 0 más un múltiplo de 2pi. Porque si 5 por tita vale 0 o vale 2pi, me sirve. ¿Se entendió? Te explico de vuelta ese paso, si no, porque es bastante importante. Bueno, está. Mejor. Yo tenía... ¿Cómo? Yo tengo una consulta. Sí. Cuando pusiste allá arriba 1 más 0i y lo expresaste como e a la 0i, me generó la cuestión de, es e a la 1 por e a la 0i, ¿no? No, eso sería si yo a esto de acá le hago la exponencial. O sea, la exponencial de 1 más 0i sí es igual a eso. Es igual a e a la 1 por e a la 0i. Pero lo que yo hice no fue hacerle la exponencial a este número, fue pasarlo a su notación binómica. Yo la exponencial la introduje antes, pero todavía no la estamos usando. La exponencial la usamos para representar el ángulo de esta forma, 0i. Porque como definí antes, esto vale coseno del ángulo más i seno del ángulo. O sea, hay dos cosas diferentes. Yo tengo z igual 0, z igual 1 más 0i. E a la z sí es igual, e a la 1 por e a la 0i. Pero z en su forma polar es igual a e a la 0i. Son dos cosas distintas estas. En esta expreso e a la z y en esta expreso el mismo número z pero en su forma polar. Que para hacer esto, vuelvo acá. Lo que hago es, sé que el módulo es igual a al cuadrado más b al cuadrado y el ángulo es igual a esto. La forma de expresar lo polar es el módulo, que en este caso es 1, por e a la el ángulo 0 i. Ah, perfecto. ¿Me podés explicar de vuelta eso, lo de 2πk? Dale. Yo tengo el gráfico. Y voy a graficar el ángulo pi sobre 2 y el ángulo pi sobre 2 más 2pi, por ejemplo. El ángulo pi sobre 2, vengo acá, sé que esto es pi, no estamos hablando de radianes.
El ángulo pi sobre 2 es este. Entonces, un número complejo, ¿no? De módulo 1 y ángulo pi sobre 2 estaría acá, por ejemplo. Pero el número complejo de módulo 1 y ángulo pi sobre 2 más 2pi estaría en pi sobre 2, y acordate que 2pi es una vuelta entera al gráfico en números radianes, en ángulos radianes. Entonces estaría en el mismo lugar. ¿Qué pasa? Yo en el ejercicio de antes estoy intentando de igualar estos dos números, que se tiene que igualar el módulo e igualar el ángulo. El ángulo es igual, 5θ es igual a 0, si son iguales y si difieren en una cantidad de 2pi, ¿no? O un múltiplo, porque sería dar una vuelta al gráfico. Por eso cuando planteo la igualdad de ángulos, planteo 5θ es igual a 0 más 2pi por k, siendo k 1, 2, 3, depende de la cantidad de vueltas que le des. Gracias. De esto saco que ρ a la 5 es igual a 1, entonces ρ es igual a 1, y que θ es igual a 2pi k dividido 5. Vengo acá, grafico esto. Θ tiene, o sea, hay infinitos números que cumplen esto, que cumplen que si los elevas a la 5 valen 1, porque tengo k, o sea, tengo que θ si vale 2pi dividido 5 por k, se cumple, y k pertenece a enteros, k es infinito. ¿Qué pasa? Yo vengo acá y vamos a graficar para algunos números de k. El módulo del ángulo tiene que ser siempre 1, por eso hice la circunferencia de módulo 1. El ángulo tiene que ser 2pi dividido 5 por k. Cuando k vale 0, el ángulo θ vale 0. Está acá. El número complejo de módulo 1 y ángulo 0. Cuando k vale 1, el ángulo θ vale 2pi dividido 5. O sea, 2pi, la vuelta entera, dividido 5. Ponele que por acá. Cuando vale 2, vale 2 quintos, da 2 quintos pi. Cuando vale 3, estamos acá. Cuando vale 4, estamos acá. Y cuando k vale 5, vale 2pi θ, que estamos acá de vuelta. Cuando k vale 6, estamos acá de vuelta. Entonces encontré que solamente hay 5 raíces que cumplen eso, porque las demás son mismo número, pero redundante. ¿Sí? Este es, ¿cómo es? Módulo es igual a 1, ángulo es igual a 0, módulo es igual a 1, ángulo es igual a pi sobre 5. ¿Se entiende? Voy a explicar lo que hice en el ejercicio 5 paso por paso, para los que se perdieron un poco. El ejercicio 5 me pide encontrar las raíces quintas de 1. Esto significa encontrar los números complejos que elevados a la 5 valgan 1. 1. Estamos hablando de números complejos. Por eso fue que el 1 es un número complejo, que es igual al número complejo 1 más 0i. Pasa que el 0i ya no se agrega. Pero para que no nos confundamos y entendamos bien que esto es un número complejo, agregué el 0i para demostrarlo. Vengo acá, planteo el z como su forma polar. Z a la 5, recordamos que los módulos se multiplican, entonces queda el módulo a la 5, y los ángulos se suman. Queda 5 por θ, que es el ángulo, y lo único que hice acá fue expresar z a la 5. Y esto tiene que ser igual a 1. ¿Qué pasa? El 1 está en forma binómica, y este está en forma polar. Entonces pasé el 1 a su forma polar, que es igual a esto, e a la 0i, por lo que dije antes. Hago un sistema de ecuaciones, esta es la igualdad que se tiene que cumplir. Hago un sistema de ecuaciones, igual a los módulos, igual a los ángulos, y le agrego más 2πk, porque son iguales, sí, son iguales, y también si son iguales a diferencia de un múltiplo de 2pi,
que sería dar una vuelta al gráfico. De acá saqué el valor de pi, grafiqué un par de puntos para diferentes valores de k y llegué a la conclusión de que se repite este bucle. Termino en la idea de que hay 5 números complejos z que cumplen eso, que z a la 5 es igual a 1. Puedo visualizarlo esto. Tomo este número, por ejemplo, que es 1 y ángulo 0. Elevado a la 5 se eleva 1 a la 5, vale 1. Los ángulos se suman, 5 por 0, 0. Quedo acá. Este número es de módulo 1, lo elevo a la 5, el módulo queda igual, 1 a la 5, 1. Y el ángulo θ lo multiplico por 5. Tengo acá por 2, por 3, por 4, por 5. Queda en un número 1. Y así con los demás. El ejercicio C nos pide lo mismo, Sí, pero una las raíces pregunta. décimas. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces las raíces quintas? No entendí esa parte. ¿Viste esto? El sistema este. Sí. Llegué a la conclusión de que ρ tiene que ser 1 y el ángulo θ tiene que ser 2pi k sobre 5. Graficando esto, para todos los múltiplos de k, para todos los valores que toma k, voy dando vueltas en este círculo, en el cual me encuentro en estos 5 puntos. Uno es el ángulo 0, módulo 1, otro es módulo 1 y el 2pi, que es la vuelta entera, dividido 5. El otro es el 2, o sea, el otro es 4 quintos pi. Lo que hice fue ir variando k. Y después llegué al mismo número, porque el número complejo de módulo 1 y ángulo 0 es igual que el número complejo de módulo 1 y ángulo 2pi. Que es igual al número complejo de módulo 1 y ángulo 4pi. Y así sucesivamente. K está acotado, ¿no? K es un natural, es un entero, digo. Puede valer 1, 2, 3, 4, o puede valer menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eso es infinito. Pasa que siempre voy a encontrarme dando vueltas. Claro. Entonces te pide 5 nada más, hay más raíces. Es que anotados en la forma binómica son los mismos. Hay más raíces, pero son redundantes, porque es el mismo número escrito en dos formas distintas. Ahí va, entendí eso. Una pregunta, ¿este tipo de ejercicio, tipo, el procedimiento, lo que hace, ¿hay forma de explicar que lo hiciste bien o no? Ahora vamos a hacer el 8, que es parecido, y voy a recalcar el procedimiento paso por paso para ejercicios de este tipo. ¿Sí? Ahora planteo el 8 y si queda la misma duda, me la decís y te explico cómo es. El ejercicio 8. Tengo una duda antes. Sí. En el ejercicio en el 2, creo que es el D, sí, en el 2D te pide representar en forma, o sea, gráfica. ¿Cómo haces para representar ese ángulo? O sea, ¿cómo lo calculas en realidad? Viste que te queda, no sé si lo recordás, pero te queda 18 más I. ¿Cómo lo sacas al ángulo sin calculadora? El ejercicio 2 te pide, sí, está acá, te pide representarlos en forma binómica y en notación polar. El martes pasado hicimos todos estos números en forma binómica. Sí. Entonces que tenemos todos estos números de la forma z es igual a más bi. Y esto, por lo que vengo repitiendo con las... A ver dónde está. Con estas ecuaciones del teórico, sí, pasamos de la forma esta a la forma polar. Es simplemente cada número que averiguamos el martes pasado, pasarlo a su forma polar. Claro, pero yo lo que voy es la notación polar, viste que siempre queda el ángulo queda representado en pi. Pi sobre 4, pi sobre 2. ¿Cómo quedaría? Arco tangente 0. de b sobre
B sobre A. Estamos en el ejercicio 2, punto cuánto. En el D, que te queda 18 más I, en notación binómica. 18 más I, notación sí. binómica. Sí. El módulo quedaría 18 al cuadrado más 1 al cuadrado, porque I es igual a 1 por I, acordate. Sí, sí. B acá es la parte 1, no del es I. módulo no tengo problema, sino la parte del ángulo. Haces arcotangente de B sobre A, como la ecuación lo dice. Claro, o sea, sí, de 1 sobre 18. Bien, pero no es Eso lo metes en la inmediato, o sea, calculadora y te da... Ah, bien, pero... vos decís porque obtenés θ en grados. Claro, sí, exacto. Y querés pasarlo a radianes, Sí, ¿no? sí, claro. Eso es regla de 3. Θ 360, tenemos 2pi x. Tenemos θ 360, haces θ por 2pi dividido 360. Y esto lo pasás a radianes. Esa parte bien. Eso pensé que ya... Pero ¿cómo sacás el arco tangente de 1 sobre 18 sin calculadora? Porque en un parcial no vas a tener calculadora. Tenés sí. ¿Por qué no? Bueno. Tenés no calculadora sabía en un esa parcial. parte. Yo no me acuerdo del arco tangente de 1 sobre 18. Claro, esa es la En parte, algunos esa es la exámenes te dan te dan como una tablita ahí con algunos ángulos especiales. Bien, sí, bien. seguramente aparezcan ángulos más lindos si no te dejan usar calculadora. Claro, pero... esa era mi duda, de que si era tan feo. No, claro. Ahí va, gracias. No, por favor. Una consulta, Continuamos con ¿puedes ver un segundo Dale. al ejercicio 5, la parte esa que hicimos solo para sacar una captura de pantalla? ¿Este fue? Ese mismo. Ahí pará, ahí entra todo, ¿no? A ver. Sí, ahí entra todo, es verdad. Tal cual. ¿Pronto? Muy amable. Dale, continuamos. Vamos a ver el 8. El 8 es muy parecido al que acabamos de hacer, pero está bueno para ya ir recalcando conceptos. Nos pide las raíces octavas de 2 a la 8. Raíces octavas, estamos hablando, ¿no? Ya dijimos que raíz octava significa números que elevado a la 8 valgan esto, 2 a la 8. Repito, voy a ir hablando cómo pienso yo esto. Raíz octava, ya asocio a z a la 8 igual 2 a la 8, porque me dice que lo igual a 2 a la 8. Z lo voy a plantear en su forma polar. La forma polar de z, recordamos que es módulo e elevado a su ángulo i. Se escribe así. Vengo acá, z a la 8 es z multiplicado por sí mismo 8 veces. En la multiplicación dijimos que los módulos se multiplican entre sí y los ángulos se suman. Por lo tanto, z a la 8 me queda en ρ a la 8, e a la 8 θ, i. ¿Es legible esta letra o la hago más grande? Voy a hacerlo un poquito más grande, así queda más prolijo. Sí, porque a veces baja la calidad y se complica. Sí, perdón. Este formato es por esta semana. Después ya voy a tener la otra sala y voy a poder grabar pizarrón. Disculpan si hay cosas que no son legibles. Raíces, octavas. No, por ahora se va entendiendo bastante todo, así que está, por eso tranqui. Muchas gracias. A mí me La queda verdad que más lo va cómodo. piloteando perfecto. Y el problema es cuando el internet ahí se pone medio porfiado y se complica. Pero si no está bien, bien, profe. El internet de la facu. Ahí no es mi culpa. Hay que decirle a la facu que pague el wifi. El wifi. Bueno, retomamos. Raíces octavas de 2 a la 8. Planteo números complejos que elevado a la 8 valgan 2 a la 8.
el número complejo a lo que está elevado a la 8 significa producto, lo planteo en su forma polar, que es módulo e a la ángulo i. Se escribe de esta forma. Vengo acá, entonces pongo rho a la 8, e a la 8 tita i es igual 2 a la 8. ¿Qué pasa acá? Lo mismo que dije antes. 2 a la 8 es un número complejo, estamos de acuerdo. Estamos hablando de números complejos, estamos igualando números complejos. No podemos igualar un número real con un número complejo. Estamos hablando de complejos. Entonces 2 a la 8, por más que no parezca, es un número complejo. Es 2 a la 8 más 0i. Por eso es que se camufla con un número real. El 2 a la 8, pasado a su forma polar, queda 2 a la 8 e a la 0i. ¿Por qué queda así? Voy a explicarlo acá. Tengo 2 a la 8 más 0i. Tengo el gráfico. Ese número está acá. Esto vale 2 a la 8. Esta es la parte real, claramente, esta es la parte imaginaria. Es un número de 2 a la 8, su parte real, y 0, su parte imaginaria. Entonces me queda en el eje de las x. El módulo de esto, su distancia al origen, es 2 a la 8, y su ángulo es 0. Por eso vengo acá, y en su forma polar lo escribo como su módulo, 2 a la 8, por e a la su ángulo 0i. Ahora estoy igualando dos números complejos en forma polar. Que esto dijimos que son iguales si su módulo es igual, o sea, si rho a la 8 es igual a 2 a la 8, y si su ángulo es igual con una diferencia de múltiplo de 2pi. Como dije antes, 2pi es darle una vuelta al gráfico, entonces nos paramos en el mismo lugar. ¿Qué deduzco de esto? Bueno, deduzco que rho es igual a 2. En realidad rho es igual a más menos 2, pero estamos hablando de un módulo. Y el módulo siempre es positivo. Eso tienen que tenerlo claro. Entonces rho es igual a 2. Y tita, despejando esta ecuación, 2 pi k dividido 8. Llevándolo al gráfico, ¿Lo puedo simplificar ¿no? eso, profe? ¿Cómo? ¿Lo puedo simplificar el 2 y el 8? ¿O no me conviene? Sí, pero no te conviene, porque 2pi es una vuelta al gráfico. ¿Me explico? Entonces como que te conviene tenerlo claro y que la vuelta al gráfico la dividís entre 8. Entonces venís acá a esta circunferencia y la dividís entre 8. Va. Yo ya lo pienso así, por eso es que lo copio de esa forma. Rho es 2, por lo que dijimos anteriormente, o sea, esta distancia es 2. Y el ángulo tita vale 2pi sobre 8, esto, por k, que k vale 1, 2, 3. Si k vale 2, estoy acá. Si k vale 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si k vale 9, vuelvo a este lugar. Por eso es que solamente copio estas raíces. ¿Qué nos dice el ejercicio 8? Es un verdadero y falso. Es un verdadero y falso que la parte A... Para empezar voy a preguntar si alguien tiene duda de cómo llegamos a que estas 8 son las raíces. Esto acuérdense que es módulo 2, por lo que vimos acá. Continúa entonces. La parte A nos dice, es un verdadero y falso. Guarda que no se ve ahí abajo. Sí, estaba escribiendo, perdón. Ah, no, tranqui, gracias. La A nos dice que... Sí. Ahí en los dibujitos siempre tipo pones, en el gráfico mismo, ¿no? Pones tipo el puntito y abajo derechito como el conjugado. Siempre es así, tipo está el numerito y su conjugado.
Sí, es una propiedad que si z es raíz, su conjugado también es raíz. Esto es una propiedad que se demuestra en el ejercicio 10, pero que no la voy a demostrar porque quiero hacer énfasis en otros temas. Pero una propiedad que se visualiza en este ejercicio y en el 5 es que si z es raíz, su conjugado también es raíz. ¿Bien? Es una propiedad. La parte A nos dice que si es verdadero y falso, que zi es igual a 2. O sea que todas las raíces octavas de 2 a la 8 son iguales a 2. Vengo acá, o sea, 2 más 0i, acuérdense. O sea que la única raíz es este punto de acá. Esto es falso. Ya encontramos 7 otras raíces. ¿Me explico? Dice, si es verdad que todas las raíces z son iguales a 2. El más 0i no se escribe, pero está ahí camuflado, acuérdense. Es falso. La B nos dice que existen al menos dos raíces tales que zi es igual a menos zk. O sea, la parte B nos dice que si es verdadero y falso, que al menos dos raíces se cumple que una raíz es igual a la negativa de la otra. Vengo acá, tengo este número complejo y tengo este. Tengo el 1, 0 y tengo el menos 1, 0. Ya tengo la primera que se cumple. Vengo acá y tengo el 0i y tengo el 0 menos i. Ya tengo otra que se cumple. También se cumple con esta y con esta y esta. ¿Se visualiza eso? Sí. La parte C dice... Eso lo podrías ver con la propiedad que estábamos hablando recién igual, ¿no? ¿O no? No, no es lo Sí, mismo, no, perdón. No, igual no es lo mismo porque acá estás hablando del opuesto y lo otro es el conjugado, perdón. No, claro, estamos hablando de opuesto y lo otro es conjugado. Otro conjugado, perdón. Este punto y este son opuestos, sí. Pero este no es el conjugado de este. No, bien, mala mía. Y en la parte C, no pasa nada. En la parte C nos preguntan lo mismo si existen al menos dos raíces tales que zi es igual a el conjugado de zk. Acá sí, estamos hablando del conjugado. Acá tenemos esta, que su conjugado es esta, y tenemos esta, que su conjugado es esta. Acuérdense que el conjugado se puede ver como la simetría con respecto a este eje. Y el menos se puede ver como la simetría con respecto a este eje y a este eje. O sea, como que opuesto. Estas son verdadera y verdadera. Profe, ¿sí? En esta del conjugado, ¿tienen que ser dos raíces distintas? Porque yo podría, tomar un número de los que están en una raíz que está en el eje real, y después agarrar esa y otra que sea, dando otra vuelta entera y decir que es su propio conjugado, porque son reales. ¿Me explico? Pasa que acá entra en juego lo que dije antes. Esto tiene 8 raíces, no tiene infinitas raíces, porque un número complejo que difiere de 2pi es el mismo número complejo, no son dos distintos. Y en este ejercicio existen al menos dos pares de raíces que se cumpla esto. Claro, o sea, dos raíces distintas, no puede ser la misma raíz dos veces. Claro, no podés decir que esta se cumple porque esta y su conjugado y que se cumple porque esta y su conjugado. Estamos hablando del mismo. Claro. Dos pares de raíces. Perfecto, entonces el conjugado es simétrico respecto al eje X. Sí. Entonces habría 3 ahí. Es esta y esta. Te dice al menos 2. Gracias. Acuérdense que definimos el conjugado como... Las que están en el eje imaginario también, ¿no? Claro, esta y esta. Estas no, ojo. Su conjugado es el mismo número.
Procedimos a la parte D. ¿Les parece? La parte D. Voy a ver qué se ve. Ahí va. D. Nos pide si es verdadero y falso que se cumple Z1 por Z2 por Z3 por Z4, 5. Es igual a 2 a la 8. Nos pide ver si se cumple que si multiplico todas las raíces que encontré, o sea, este por este, 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 obtengo 2 a la 8. Vamos a hacer lo mismo que hice antes, el mismo procedimiento. Tengo dos números complejos que los estoy igualando. Uno es 2 a la 8 más 0i, el otro es el número complejo que sale de todo esto. 2 a la 8 más 0i, sé que su módulo es 2 a la 8. También sé que el módulo de todas mis raíces vale 2 por esto de acá. En el gráfico se puede apreciar porque están todas en la misma circunferencia de radio 2. Entonces, vengo para acá, el módulo de todos estos es 2. Y al multiplicar números complejos en su forma polar, los módulos se multiplican. Entonces, sí se cumple que el módulo a la 8 es igual a 2 a la 8. O sea, con el módulo no tenemos problema. Lo que se tiene que cumplir ahora es que al multiplicar todos estos números, el ángulo es 0. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Que Z1, el ángulo vale, tengo acá, Z1 vale 1/8 2pi. O sea, lo que expliqué antes, ¿viste? Por eso no lo simplifiqué. Para visualizar esto. Tengo el Z2, que es 2/8 de circunferencia, 2pi. Z3 es igual 3/8, 2pi. Y así sucesivamente con todas mis raíces. 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 1/8, 8/8 por 2pi, que sería 2pi, una vuelta entera. Lo que digo, claro, al multiplicar los números en su forma polar, los ángulos se suman. Entonces tengo 1/8 más 2/8 más 3/8 por 2pi. Esto, hagan la cuenta, llegás a que la suma, o sea, el ángulo es 36/8 por 2pi. Que esto es igual a 4,5 por 2pi. O sea, yo doy 4,5 vueltas al gráfico. 1, 2, 3, 4 y quedo acá, 0,5. Entonces no se cumple la parte D. Sería menos 2, ¿verdad? Claro, sería menos 2 a la 8 más 0i, que es igual a 2 a la 8 por e pi i. Pi porque el ángulo es pi. Y esto tenía que quedar igual a este punto de acá. No me dio. Por eso puse falso. ¿Qué tienen que acordarse de esto? Nada, que al multiplicar números complejos se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Tienen que acordarse que 2 a la 8, por más que parezca un número real, es un número complejo, disfrazado, porque no aparece el más 0i. Tienen que acordarse que raíces octavas es el número complejo que a la 8 vale esto. Tienen que acordarse que al igualar dos números complejos tienen que estar representados en la misma representación, o sea, la misma notación, y que al hablar de polares, los módulos tienen que ser iguales y los ángulos tienen que ser iguales más un múltiplo de 2pi. Porque un ángulo que valga pi sobre 2 es igual a un ángulo que valga pi sobre 2 más 2pi. Eso se deduce del ejercicio 8. Voy a dejarlo acá por si alguien quiere sacar una foto. Voy a dejar esta parte que no se leía. Una pregunta, ¿puedes explicar lo último de todo abajo? Sí. Voy a cambiar de hoja.
repasamos. Tenemos acá. Tenemos acá. Tenemos el gráfico con nuestras 8. Cuando llegaste al el 36 octavos igual, por la duda. Sí, pasa que quiero tenerlo prolijo, ¿viste? Por si alguien que es tímido en preguntar tampoco entendió esta parte, así ya repaso todo. Te digo porque me pasaba. Yo tengo esta multiplicación, Z1 por Z2 por Z3 por Z4, 5, bla, 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 igual a 2 a la 8. Yo tengo que igualar esta multiplicación con este número. El módulo ya hablamos que se cumple, porque el módulo de Z era 2, el módulo de todos estos Z es 2, entonces queda 2 a la 8 porque tengo 8 raíces, es igual a 2 a la 8. Acá venimos bien. El ángulo resultado de esto tiene que ser 0. ¿Qué pasa? El ángulo de este es pi sobre 4. El ángulo de este es pi sobre 2. Como yo escribí esto fue, sé que 2pi es una vuelta entera. Esto es la forma en la que yo lo hice, ¿no? Cada uno tiene su forma de hacerlo. Yo te explico la mía, que me pareció la más acorde, para visualizarlo. Yo visualizo que 2pi es una vuelta al gráfico. Entonces tengo que este ángulo es 1/8 de vuelta. Entonces pongo 1/8 de vuelta. Este ángulo son 2/8 de vuelta, ¿no? Este ángulo es 4/8 de vuelta, o sea, 1/2. ¿Por qué digo esto? Cada z se multiplica el uno con el otro y como dijimos antes, los ángulos se suman. Tengo un z que su ángulo es 1/8 de vuelta, el otro que es 2/8 de vuelta, el otro que es 3/8 de vuelta, y así con el 4, 5, 6, 7, 8. Lo que yo hice fue sumarlos a ver cuántas vueltas daba al gráfico. Si doy una vuelta entera, estoy bien. Si doy 2 vueltas enteras, estoy bien. 3/8, más 7/8, más 8/8. Es igual 36/8. Sumé 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, dio 36. La fracción 36/8 vale 4,5. A lo que estaba multiplicando por 2pi, queda que doy 4,5 vueltas. Eso me deja acá. Porque la última vuelta la doy solo por la mitad. ¿Sí? Si no podés sumar los ángulos, podés sumar pi sobre 4 más pi sobre 2 más pi más 2/3 pi sobre... Pero es mucho más difícil la cuenta. No sé si te quedó claro. Pi sobre 4 es igual que 1/8 por 2pi. Solamente cambié la forma de anotarlo. Al sumar todos los ángulos, eso sería por 2pi. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, yo que te pregunté lo último, entendí. Lo que me marea un poco es por qué todas esas son las raíces, todos esos puntos, si estás igualando a un número que no tiene parte imaginaria. O capaz no entendí esa parte. Mira, te voy a mostrar, a ver si queda claro. Mira esto. Yo tengo esto, ¿no? Al elevar al cuadrado un número imaginario, ¿qué pasa? Yo tengo z al cuadrado, ¿qué pasa? Su módulo se eleva al cuadrado y su ángulo se suma, entonces se multiplica por 2. ¿Estamos de acuerdo? Y yo elevo al cuadrado, el ángulo se multiplica por 2. Yo tengo esta raíz. Quiero ver qué números elevados a la 8 me dan el número de ángulo 0 y módulo 2 a la 8. Todos los números que tengo acá, las raíces que encontré, eran de módulo 2. Entonces, elevado a la 8, el módulo me va a dar 2 a la 8. Lo que quiero ver es el ángulo. Quiero centrarme en el ángulo. Yo tengo este número de acá, que esto es 1/8 de vuelta, ¿no? Te digo que la vuelta entera, esto es 1/8. Al elevar este número a la 8,
sumo este ángulo 8 veces. Entonces, tiki, 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 quedo en 8 octavos. Quedo acá, doy una vuelta entera. Esta raíz de acá es 2 octavos. Al elevarla a la 8, la multiplico por 8, quedo acá. Con este también se cumple, con este también se cumple, con este también se cumple. Son los 8 puntos que elevados a las 8 me da este punto de acá. Porque las raíces son todas de módulo 2, pero los ángulos, habíamos hallado 8 ángulos diferentes que se cumplía eso. Por eso son 8 raíces. Puedo explicar de vuelta, si querés. No, ahí entendí. Lo que sí, por ejemplo, no pueden Claro. haber puesto 2 a la 8 más algo por i, ¿no? En el ejercicio inicial, digo. Claro, ahí tendrías que plantear la forma polar, que ya no te quedaría e a la 0, porque ya tendría ángulo, tu número. Esta cuenta te quedaría ese número que te quedó más 2 pica y te quedaría un poco más desprolijo, pero el procedimiento es el mismo. Tenés que pasarlo a la forma polar y Muchísimas voy a ver gracias. qué hora es. Muchísimas gracias. No, por favor. Quedan 10 minutos de clase. Yo había planificado dar el ejercicio 11, que es un poco complejo. Voy a darlo de igual forma porque me parece importante para darlo. El que tenga que irse, puede irse. Disculpen que me atrasé, pero al que se quiera quedar, golazo. El ejercicio 11. ¿Qué nos dice el ejercicio 11? Tenemos el polinomio. Acá ya hablamos de polinomio de números complejos, entonces estaría bueno que se queden. Z a la 4 menos 2z a la 3 más 6z al cuadrado menos 8z más 8. Nos pide hallar las raíces de este polinomio. O sea, los números z complejos que si los meto en esta ecuación vale 0. ¿No? Como las raíces de toda la vida de un polinomio. Igualo esto a 0. Y me da un dato, el ejercicio, que sin este dato, la verdad que ni yo sabía cómo hacerlo. Dice el dato sabiendo que tiene una raíz imaginaria pura. Escribo la letra lo mismo, por si alguien no la tiene. Nos da este polinomio y nos dice, halle las raíces sabiendo que tiene una raíz imaginaria pura. De vuelta, acá aparece un concepto nuevo. Raíz imaginaria pura. Esto de imaginaria pura refiere a que hay una raíz z que su parte real es 0. O sea que solamente tiene parte imaginaria. ¿Qué pasa con esto? Nos dice que hay una raíz imaginaria pura. O sea, una raíz tiene esta forma. Yo lo que sé de lo que nombré antes es que si una raíz es solución, o sea, si un número es raíz, también su conjugado. Entonces encontré ya otra raíz más, que sería z igual a 0 menos bi. Esto es una propiedad, tienen que saberla. Se puede demostrar en el ejercicio 10, yo no lo sentí que sea ¿Pasa solo si los coeficientes son reales? Sí, este es el caso. No pasa... Ah, está. Los coeficientes son 1, menos 2, 6, menos 8 y 8. Ya si aparece, por ejemplo, no sé, 1 menos i por z a la 4, ya ahí ya los coeficientes no son reales, entonces no se cumple. Muchas gracias porque había que aclarar eso. Disculpa, pero esta propiedad no se cumple para el ejercicio 5, ¿sí? Donde los ángulos no son. Ya te lo muestro.
El ejercicio 5 nos había quedado las raíces quintas, nos había quedado tita igual a 2k sobre 5, eso es un n, perdón, 5. Divido el gráfico en 5 partes iguales, comenzando por el 0, y esta es conjugada de esta, y esta es conjugada de esta. Se cumple, sí. Se cumple, es una propiedad, o sea, se va a cumplir en cualquier caso. Es una propiedad que tienen que saber porque en este ejercicio les sirve bastante. Teniendo esto, sé que una raíz es imaginaria pura. Lo que no sé es cuánto vale b. Para saber cuánto vale b, sustituyo en este polinomio la z por mi raíz. ¿Cómo la sustituyo? A lo que se encuentran elevadas, la sustituyo en su forma polar, que sería z es igual a el módulo, ¿cómo sería? AB por e a la 0i. No, 0 no. Z es igual a b por e a la pi sobre 2 i. Explico de dónde sale esto. Vengo acá al gráfico. Voy a elegir trabajar con esta raíz en vez de con esta porque el signo es positivo y facilita un poco las cuentas. Paso esta raíz, z es igual a 0 más bi, a su forma polar, lo que hicimos ya bastantes veces. Quedaría así. ¿Por qué queda así? Porque este número es b y 0 en su parte real, entonces queda este punto. Módulo b, ángulo pi sobre 2. Tengo que, esto es la forma de una raíz, de este polinomio. No sé cuánto vale b. Para saber cuánto vale, sustituyo acá y se tiene que cumplir esta igualdad. Vamos a hacer eso y ver qué pasa. A ver, ¿dónde está? Sustituyo. Voy a sustituir esto acá. Entonces, cuando está z a la 4, el b va a aparecer a la 4 y el ángulo va a aparecer por 4. ¿Sí? Ya aclaro eso. Voy a anotar qué queda y después ustedes comprueben si me equivoqué o no. B a la 4, E a la 2pi, este es este. Profe, una Yo, fíjense consulta. que pasé. Sí. Perdón que lo interrumpí. Eh, ¿El e a la 2pi no se tendría que elevar también? El E a la 2pi. ¿O ya lo elevó, digamos, al cuadrado? A la 4, a la ¿Estás 3, a la hablando 2. Claro, acá? ahí, No, el cuando E a la sustituye. 2pi no se eleva. Acordate que estoy representando el número complejo de esta forma y que al multiplicarlos se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Entonces, el B me queda acá a la 4 y el ángulo que antes era pi sobre 2 me queda por 4 y eso me da 2pi. Acá el ángulo me había quedado este ángulo de acá, que es 3, ¿cómo es? Este sería 2pi dividido 4 por 3, este ángulo. Pero yo lo planteé de la otra forma, puse menos 2pi, menos pi sobre 2 digo. Es una forma de expresar el ángulo. Resumen. Este número lo ¿Por puse qué en quedó Z, menos pi sobre 2? porque en realidad quedaba este ángulo positivo, pero lo planteé menos pi sobre 2 porque fue como yo quise plantearlo. Podés plantear 3 medios, ¿cómo sería? 3 medios pi, ¿no? Este ángulo es 3 medios pi, pero yo lo escribí como pi sobre 2, porque, no sé, quise escribirlo así. Gracias. Profe, Acuérdense que es el mismo ángulo. Sí, ¿no te falta la I en los exponentes? sí, obvio. Bien ahí. A veces me olvido. Seguramente no sea la primera vez.
Fíjense Y que acá el 8 lo eso. pasé para este lado y lo escribí de esta forma. Porque es igual a menos 8. El menos 8 en el gráfico estaría acá, porque es menos 8 más 0i, que es de ángulo pi y módulo 8. Por eso quedó escrito así. Esto es menos 8 más 0i. Es una de las cosas que dice. Sí, quedó claro ese, porque escribí esto como en vez de menos 8. Lo que dije antes, al igualar dos números complejos, los escribo en su misma notación. Por eso, menos 8 más 0i lo escribí de esta forma. Continuamos. Yo planteé esto. Quiero saber cuánto vale b. Parece bastante complicado, ¿no? Tipo, Profe, teniéndolo. en el ejercicio dice que es más 8, o sea, el término independente es 8, positivo. No, es más O 8, sea, ahí sí te pero yo quedaría igualé a menos 0. 8. Igualé a 0 y lo pasé para el otro lado. Por eso quedaría menos 8. Tipo, acá está del otro Pero lado del menos decimal. 8, y ahí tenés más 8. O sea, tenés 8 a la Acá pi. tengo módulo 8 y ángulo pi. Entonces sería ángulo pi módulo 8. Este es el menos 8. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Ah, está, muchas gracias. ¿Sí? ¿Seguro? El pi ya me dice que es para este lado. Entonces es menos 8. Menos 8 más 0i. Acuérdense. Voy a explicar este paso. Y el resto va a quedar para que lo terminen en su casa, pero pueden hacerme preguntas cuando quieran. Repito, tengo el polinomio, una raíz es imaginaria pura, la planteo de esta forma, parte real 0 más parte imaginaria por i. No sé cuánto vale b. Entonces lo que hago es, lo planteo en su notación polar y lo sustituyo en z. Lo que hacemos cuando no trabajamos con números complejos, o sea, toda la vida. Sustituimos y vemos que da. Me quedó esto. Mi forma de visualizar esto para poder hacer la cuenta fue gráficamente. Vengo al gráfico y vamos a anotar este número en el gráfico. Módulo b a la 4, ángulo 2pi. Ángulo 2pi es una vuelta entera, es igual a ángulo 0, módulo b a la 4. Esto de acá vale b a la 4, esta distancia. Vamos con el siguiente. Ángulo menos 2pi, para acá, sería esto. Módulo menos 2 por b a la 3. Entonces me quedaría para este lado, este número. Vengo acá, pingui, sería 2b a la 3. ¿Qué pasa con el siguiente? Ángulo pi, módulo 6 por b al cuadrado. Ángulo pi, módulo 6 por b al cuadrado. El siguiente, ángulo pi sobre 2, módulo menos 8b. Entonces me queda para acá. Vengo acá. Esto es muy parecido a trabajar con fuerzas, cuando hacemos vectores, sumatoria de fuerza igual 0. Estos 4 números complejos, cuando los sume, me van a tener que quedar. Ahora me está el marcador rojo. Bueno, lo perdí. Me va a tener que quedar este número de acá, que tiene módulo 8. La suma de estos números complejos, que son los de este polinomio, tienen que quedarme este número, que es este de acá. Planteo como cuando planteábamos sumatoria de fuerza igual 0 en X y en Y. Tengo que este más este va a tener que ser igual a 0, porque la solución no tiene en el eje imaginario. Entonces tengo que 2b es igual a menos, perdón, esto no tiene que ser menos, es igual a 8b. Este más este tiene que ser 0, porque la resultante tiene componente 0 en el eje de la Y, como cuando sumamos con fuerzas. Entonces esto sacamos que 2b al cuadrado es igual a 8
sacamos que b es igual a 2. Vengo acá a mis raíces que había planteado antes y ya tengo el valor de b. Entonces tengo que mis dos raíces, que son imaginarias puras, valen 2 por e a la pi sobre 2 y valen 2 por e a la menos pi sobre 2 y. Acá tengo dos raíces de las 4 que me pide el ejercicio. ¿Alguien tiene dudas de cómo llegamos a estas dos raíces? Profe, ¿cómo llegó a que 2b a la 3 es igual a 8b? Dale, te explico. Este paso, ¿lo entendiste? En el que sustituí z igual a b a la e a la 2 pi, que es la forma en la que es mi raíz. Acá. Sí. Llegué a esta cuenta. Sí, o sea, Estos pasó números de los la expresé. notación binomial a la polar, ¿no? Y lo sustituyó. Ahí va. Sí. Sí, eso Después entendí. tenía estos números que tienen módulo y ángulo, todos estos números, que es este número, ¿cómo es? 2b a la 3, e a la menos pi sobre 2, es este número de acá. Este número de acá es este es este. Tengo los 4 números complejos de la ecuación esta representados. Y sé que su Bien. suma, como está acá escrito, vale esto. 8e a la pi i, que es igual a este número de acá, de módulo 8. La suma de estos es 8. ¿Qué pasa con este número? Tiene parte real, menos 8, y parte imaginaria, 0. Esto es como cuando sumamos fuerzas, o sea, la suma de estos dos tiene que ser 0 y la suma de estos dos tiene que ser menos 8 para poder conseguir el vector este. Por eso la Bien, suma de estos perfecto. tiene que ser 0 igual ¿La parte a, real es menos 8? porque porque lo pasé para acá. El 8 este, el 8 más 0i, lo pasé para el otro lado de la igualdad, menos 8. Queda el número de módulo 8, pero ángulo pi, entonces la parte real es menos 8. Y yo tengo otra consulta. ¿Y por qué hay el menos 2b a la 3 por e a la menos 2 pi, menos pi sobre 2, perdón, y queda para arriba y no queda para abajo? Por este menos. El O sea, ángulo el es menos ángulo. pi sobre 2. Ahí El va. ángulo es menos pi sobre 2, pero el módulo tenés un menos. Entonces es lo mismo que sumarle el ángulo positivo. Vos visualizalo, tiene ángulo pi sobre 2, o sea, menos pi sobre 2, pero módulo negativo, entonces te queda para arriba. Ok. ¿Sí? ¿Segura? Sí, o sea, con esa explicación entendí. No me cerraba bien por el ángulo de que estaba en menos pi sobre 2. Claro, pasa que vos le restabas el número con ese ángulo, entonces es lo mismo que sumarle el número con este ángulo. Por eso lo planteé así. Ese es por el signo que tenías acá, menos. Lo mismo pasó con este. Tenemos menos 8b e a la pi sobre 2. Pi sobre 2 menos 8b queda para acá. Por eso puse 8b para abajo. Bien. Gracias. Acá hallamos dos raíces de este polinomio. Y los métodos que sirven para bajar de grado el polinomio en números reales, tipo Ruffini o expresarlo x menos una de las raíces por el polinomio, sirven. Teniendo estas dos raíces que hallamos, les recomiendo que planteen esta ecuación. Z menos 2e a la pi sobre 2 por z menos 2e a la menos pi sobre 2. Y vean qué les queda de este lado, para que sea igual al polinomio original. Este paso lo hacemos mucho desde hace bastante, o sea, es bajar de grado a un polinomio. No se asusten que son números complejos, esta cuenta les va a quedar bastante fácil y van a poder deducir
esta parte de acá, que es un polinomio de grado 2. Después hacen báscara y les queda. ¿Tenemos que multiplicar eso o no? Puedo hacerlo, ¿eh? Si alguien... ¿Eh? ¿Cómo, perdón? Tipo, no entendés qué tenemos que hacer después. Vos, acordate que este polinomio tiene raíces 2 y menos 2. Tenés un polinomio, dos raíces. Este polinomio se puede escribir como x menos 2 por x más 2. O sea, x menos una raíz y x más la otra raíz. Tenés que hacer lo mismo con el polinomio de recién, pero en números complejos. Planteás z menos una de las raíces que hallamos por z menos la otra raíz que hallamos. Y le bajás el grado a tu polinomio. No sé si ese paso lo tienen claro. Y una vez que Igual encontrás B, ¿qué procede? Una vez que encontrás B, tenés una de las raíces imaginarias puras. Pero a lo que su conjugada también es raíz, también tenés la otra raíz. Entonces, cuando encontramos B, supimos la forma de nuestras dos raíces. Con estas dos raíces, queda de deberes hallar las otras dos raíces. Yo igual el martes que viene, hoy no porque no tengo tiempo, finalizo este ejercicio, si quieren. Si no pudieron terminarlo. Dale, retomamos martes que viene desde acá, si les parece bien. Así aclaro dudas. Una Porque es consulta. una... Sí. Disculpa que te joda. ¿Podés poner tipo las hojas para poder sacar una última captura al menos? De la repetición de ejercicio, tipo el resto de aplicaciones en realidad. Mirá. Ahora tengo lo que yo hice. Este es el 5B. 5B. No, justo del último nomás, el que estábamos haciendo. Acá. Acá está completo, como lo hice yo. Si quieren bicharlo, así capaz que entienden el último paso. Ahí va, para que me mejore un segundo la calidad y mando. Porque, entre los píxeles y eso. Sí, capaz que acá está más grande, a ver. Aparte me estoy quedando sin batería en el celu. Ya la clase que viene vamos a tener la otra sala. Una consulta también de eso de la clase que viene. Vi que hay un apartado donde están subiendo los apuntes de las clases virtuales, de práctico. ¿Vos también vas a estar subiendo cosas ahí? Sí, yo, miren, esta es mi segunda clase, tipo de la vida, y todavía mi cuenta de EVA de profe anda mal, entonces no tengo acceso de profesor al EVA, pero estoy solucionando eso y cuando lo solucione prometo que empiezo a subir los apuntes. Así queda más prolijo, dale. Estoy aprendiendo también, así que nada, de a poco voy a ir sumando esas cosas. Bien, la calidad sigue medio Ahí ahí, quedó. pero algo se entiende. Muchas gracias. Dale, Profe. igual la clase que viene lo retomamos. Dale el 11, que también es de números complejos. Entonces si retomamos, impecable, no me preocupo. Muchas gracias. Sí, retomamos y lo explico de vuelta. Dale, así queda más claro. ¿Alguien tenía una duda? Profe, si yo Sí. te quería pedir si para la siguiente clase podés poner que cuando entremos a la sala entremos directo, sin que nos autorices vos. Así ¿Se vamos a puede entrar. eso? Sí, porque vengo durmiendo con eso. No me doy cuenta cuando hay gente. Sí, se Veo de puede, o sea, configurarlo. dale, gracias. Dale, pido disculpas a los que no ingresé a tiempo. No pasa nada, nos Dale, vemos. les mando un saludo. Que pasen bien. Chao, profe, gracias, nos vemos. Chao.